Bueno, ahí está grabando la clase. Bueno, gente, vamos a empezar con el desarrollo de la unidad 8. La unidad 8 tiene como puntos para tratar las reglamentaciones y limitaciones de los derechos, el poder de policía y la suspensión de derechos y garantías del estado de sitio. Lo primero que creo que es interesante que nosotros recalquemos y que tengamos en cuenta es que el ordenamiento jurídico, el derecho objetivo que nosotros le llamamos, le reconoce a los ciudadanos, a las personas, una serie de derechos que son los que yo en la unidad correspondiente definí como derechos subjetivos, o sea, como esas facultades o esas prerrogativas otorgadas por el derecho a las personas, ¿no? Ahí hablamos de derechos subjetivos, concretamente el derecho de propiedad, el derecho a trabajar, el derecho a ejercer una industria lícita, el derecho a profesar libremente el culto, a publicar sus ideas por la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los que se llaman derechos subjetivos, una facultad, una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le reconoce a las personas y que obviamente deben ser respetadas esas facultades o esas prerrogativas, esos derechos subjetivos, deben ser respetados tanto por el Estado como por los otros ciudadanos. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros somos titulares de derechos subjetivos, y que esos derechos subjetivos deben ser respetados tanto por los particulares como por el propio Estado, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión a tener en cuenta. Nuestros derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico y que deben ser respetados por el particular y por el Estado, o por los particulares y el Estado. Ahora, hay una cuestión. Nosotros sabemos que esos derechos subjetivos de ninguna manera pueden ser considerados como derechos absolutos. ¿Por qué? Porque esos derechos que el ordenamiento jurídico nos reconoce a nosotros no nos permite a nosotros ejercerlo de la manera que querramos. Son derechos que están previstos en el ordenamiento jurídico, pero que es el propio Estado es el que le pone un límite en el ejercicio del derecho. O sea, es el propio Estado el que nos dice a nosotros, los ciudadanos, cómo o de qué manera o hasta qué punto nosotros podemos ejercer esos derechos subjetivos. Entonces, tenemos derechos otorgados por el ordenamiento jurídico, esos derechos deben ser respetados, pero tengo que tener en claro que esos derechos no son absolutos. No es un cheque en blanco el hecho de que el ordenamiento jurídico me reconozca a mí la posibilidad de ejercer una industria lícita. No me habilita a que yo la ejerza como quiera. No es un cheque en blanco el hecho que el Estado me reconozca a mí el derecho de propiedad. Porque hemos visto en la unidad 5 que yo lo puedo perder a ese derecho de propiedad o puedo tenerlo de una manera restringida o limitada en el ejercicio de ese derecho de propiedad. Entonces, acá es donde empezamos a ver cómo en este pacto de convivencia entre las personas se torna necesario ponerle un límite, un coto a la manera en que los ciudadanos van a ejercer sus derechos. Por eso hablamos de que los derechos subjetivos no son derechos absolutos. Es la relatividad de los derechos subjetivos. Y obviamente, esa potestad de reglamentar o de limitar el ejercicio de un derecho subjetivo le compete al Estado. Es el Estado el encargado de reglamentar esos derechos. ¿Por qué? Porque el Estado, como creación que tiende a satisfacer el interés general, es el que a través de la reglamentación del derecho va a procurar que lo particular ceda en pos del interés o del bienestar general. O sea,
es el Estado el que, como persona que debe velar por la protección del bienestar general, el que va a imponer limitaciones o restricciones a los derechos para que justamente se logre ese bienestar general. Aún, como les digo, a costilla, aún a costo de lo que es el derecho subjetivo de un particular. Ahora bien, esa facultad de limitar los derechos aparece reconocida en el propio texto constitucional. O sea, nuestro propio texto constitucional tiene normas de las cuales se puede extraer, pueden aprenderse de dónde vienen las limitaciones a los derechos subjetivos. La primera norma, que es la más importante, es, ¿se acuerdan cuando hablábamos del artículo 14? Que yo, cuando di la unidad 5 que habla del derecho de propiedad, para explicar los institutos que afectan el derecho de propiedad, leí la primera parte del artículo 14 que textualmente dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Ahí, en esa frase que dice conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, es donde aparece el reconocimiento constitucional para que el Estado pueda reglamentar el ejercicio de un derecho. Primer norma fundamental, tener en cuenta que los derechos reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución pueden ser ejercidos conforme las normas que reglamentan ese ejercicio. O sea, no puedo hacer lo que quiera con mi derecho de propiedad, no puedo hacer lo que quiera con mi derecho a enseñar, no puedo hacer lo que quiera con mi derecho a expresarme por la prensa. Todos esos ejercicios del derecho están reglamentados por normas que impone el Estado. Primera cuestión, hay un precepto constitucional que reconoce la relatividad de los derechos y la facultad del Estado de reglamentarlos. La otra norma, que también forma parte del texto constitucional de 1853, es el artículo 19. El artículo 19 tiene una expresión que dice así: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Se dan cuenta? Acá aparece otra norma constitucional que fija dos principios. Primero, yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no me manda. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni me pueden prohibir aquello que la ley no prohíbe. O sea, el límite de esa reglamentación del derecho, el límite va a ser lo que el ordenamiento jurídico me diga que está bien o está mal, ¿no? O sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está prohibido de hacer aquello que la ley justamente no prohíbe. Bien, hay otras normas que de alguna manera afectan en esto de la reglamentación o la limitación de los derechos. Sí, hay otras normas, indudablemente. ¿Cuáles? Por ejemplo, en nuestro preámbulo constitucional aparece una norma que de alguna manera impacta en lo que hace la reglamentación. ¿Por qué? Porque el texto del preámbulo establece que uno de los propósitos es promover el bienestar general. O sea, uno de los propósitos que tuvo el convencional constituyente cuando dictó la Constitución, y es lo que está plasmado en el preámbulo, fue promover el bienestar general. O sea, que ahí, en esa expresión del preámbulo, es donde surge claramente que el Estado puede limitar o restringir derechos de las personas para cumplimentar o para lograr ese objetivo que está previsto en el preámbulo
preámbulo de nuestra Constitución, que es el de promover el bienestar general. Aparte de ello, también hay una norma que es muy importante en lo que hace a la reglamentación de los derechos, que está dada por el artículo 28. El artículo 28 de nuestra Constitución dice lo siguiente: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta norma, ¿por qué es importante? Porque va a impactar dentro de lo que son los límites a la reglamentación del derecho. O sea, cuando veamos lo que es poder de policía y estudiemos los límites de ese poder de policía, va a tener ahí aplicación el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Y además del artículo 14, del artículo 19, de la norma del preámbulo que habla de promover el bienestar general y del artículo 28, son importantes a la hora de entender la reglamentación de los derechos subjetivos que tienen las personas, los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, tienen la particularidad de reconocer una serie de derechos, pero fija límites en el ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, el artículo 28 de esa declaración habla de que los derechos tienen límites en su ejercicio. Como ustedes ven, hay todo un contexto normativo que es uniforme en la idea de que la persona tiene derechos, pero que esos derechos no son un cheque en blanco y que de alguna manera tienen que ser ejercidos conforme a las limitaciones o a las restricciones que se impongan. La doctora Gelli, una gran constitucionalista argentina y, en mi opinión, autora de la mejor constitución nacional comentada, cuando habla de las limitaciones a los derechos, explica que esa limitación a los derechos puede adquirir distintos grados conforme la situación en la que nos encontremos. ¿Qué quiere decir esto? La doctora Gelli sostiene que una situación de emergencia económica o de una emergencia social puede dar lugar a que se intensifique, se incrementen, por decirlo de esta manera, los controles o las limitaciones, las afectaciones a el derecho subjetivo de la persona. O sea, a una situación más compleja en relación al bienestar general, más se encuentra habilitado el Estado a imponer limitación o restricción a esos derechos, ¿no? Entonces, en un contexto normal, la limitación será de una característica, en un contexto más complejo de una emergencia, la limitación será de otra característica. Otra cuestión a tener en cuenta: en el contexto de los derechos subjetivos que tenemos reconocidas las personas, no todos los derechos son iguales. Hay derechos que por su trascendencia, me refiero por la gran trascendencia que tienen, pueden ser limitados en su ejercicio, pero esa limitación tiene que ser lo más leve posible. ¿Por qué? Porque a mayor trascendencia del derecho, al ser el derecho más importante, la reglamentación o la limitación a ese derecho tiene que ser lo menos invasiva posible, ¿no? Entonces, digamos, por contrario, cuando el derecho que se pretende limitar o reglamentar es un derecho menos importante, ¿no? Ahí nos encontramos con que la limitación puede ser de mayor envergadura, de mayor intensidad, a tal punto que hasta puede ser una limitación que lo afecte en su totalidad, ¿no? Bueno, ese es el panorama en cuanto a cómo opera la restricción de los derechos o la limitación de los derechos en nuestra Constitución nacional. Y aparece la figura del poder de policía, ¿no? O sea,
Acá, y yo hago siempre la primera aclaración, uno habla del poder de policía y no tiene que pensar en que el poder de policía es el poder que tiene la policía. O sea, el facilismo nos hace llevar a una literalidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos hablar. O sea, la peor cosa que pueden decir, si no han estudiado el instituto, es decir que el poder de policía es el poder que tiene la policía. ¿Por qué? Porque yo ahora les voy a explicar qué es el poder de policía. Vean, el poder de policía es una expresión de muchísimos años, totalmente arraigada en los fallos de la Corte Suprema, que hace referencia, de alguna manera, a una facultad, a una prerrogativa que tiene el Estado de naturaleza legislativa para reglamentar o limitar el ejercicio de los derechos, ¿no? O sea, que cuando nosotros hablamos del poder de policía, cuando la figura en estudio es el poder de policía, lo que estamos viendo es la facultad que tiene el Estado de reglamentar o de limitar a través del dictado de una ley los derechos de las personas. Entonces, poder de policía es una facultad o una prerrogativa estatal de característica legislativa por la cual se limita o se restringe el ejercicio de un derecho. Al decir esto, estamos hablando de que el poder de policía lo ejerce el Estado, estamos hablando de que es el órgano legislativo del Estado el que ejerce el poder de policía. Me refiero al Congreso de la Nación, a las legislaturas provinciales o a los consejos deliberantes, o sea, los órganos que en cualquiera de las tres esferas tienen función legislativa. Aclaro, para mí también el poder de policía puede ser ejercido por el órgano ejecutivo cuando ese órgano ejecutivo desarrolla función legislativa. Tal es el caso cuando el poder ejecutivo o presidente ejerce la función legislativa a través del dictado de los decretos de necesidad y urgencia o de los decretos delegados. Entonces, en ese contexto, es válido, en mi opinión, el ejercicio de un poder de policía que no emana del Congreso, legislatura o Consejo Deliberante, sino que emana de un órgano ejecutivo que está ejerciendo función legislativa. Por eso lo admito y me parece que es correcto, en tanto es una función legislativa, o sea, se está cumpliendo con la idea conceptual de que el poder de policía es una facultad de naturaleza legislativa, de reglamentar un derecho, ¿no? Y este poder de policía, nosotros debemos decir que como facultad reglamentaria, de alguna manera no se contrapone, pero se complementa con lo que es la policía administrativa. ¿Por qué? Porque el poder de policía, como les decía, es la facultad de naturaleza legislativa de reglamentar un derecho, de poner un límite a ese derecho. Eso lo hace el órgano legislativo. Pero después aparece la policía, me refiero a la policía administrativa, ¿no? Que va a cumplir la función de verificar si en la práctica las limitaciones o las restricciones que ha impuesto el órgano legislativo se están cumpliendo, ¿no? O sea, la función de la policía administrativa no es opuesta ni contrapuesta a la función del poder de policía. Es complementaria. Aparece la policía administrativa porque previamente a ello el órgano de naturaleza legislativa ha puesto un límite. Entonces, como el órgano con naturaleza legislativa ha puesto un límite al ejercicio del derecho, eso habilita a que venga la policía administrativa y haga los controles necesarios para verificar
que esa limitación que ha impuesto el Estado se esté cumpliendo, porque de esa manera, cuando logro controlar que la limitación se cumpla, es cuando yo realmente voy a verificar que se ha logrado limitar el derecho en pos de los objetivos que tiene el órgano legislativo. Piensen esto, ¿de qué sentido tendría, o mejor dicho, qué sentido tendría que el Consejo Deliberante de la Ciudad diga que en las avenidas no se puede andar a más de 60 kilómetros por hora, o que establezca que está prohibido circular en un automóvil con alcohol en sangre, habiendo consumido alcohol? ¿Qué sentido tendría que el Estado imponga esa limitación? Porque en definitiva son limitaciones a mi derecho, me refiero al derecho de circular, por ejemplo, o a mi derecho de la libertad, ¿no? ¿Qué sentido tendría que el Estado me ponga esa limitación si después yo voy a poder andar a 120 por una avenida y nadie me va a decir nada, ni nadie me va a parar, o voy a poder tomar todo lo que quiera en un boliche o en una cena o en donde sea, y después de eso salir y voy a poder manejar con un montón de alcohol en sangre sin que nadie me haga algo o me detenga o me haga el control? O sea, cuando nosotros salimos y vemos que a la noche hay un control de policía que está haciendo control de alcoholemia, como se lo conoce, en realidad, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la policía administrativa está haciendo un control para verificar que la limitación de naturaleza legislativa que se ha impuesto se cumple. ¿Por qué? Porque atrás de eso está la protección del interés general. No lo hacen al control de alcoholemia para molestarme a mí, que soy el que vengo manejando con alcohol en sangre. Lo hacen para cuidar o proteger a la sociedad. Están buscando la protección del bienestar general. Lo mismo, por ejemplo, si en ejercicio del poder de policía se establece que los comercios, como las roticerías, deben mantener los alimentos que tienen ingredientes que se descomponen en heladeras y bien refrigerados. Después de eso, de esa normativa, viene la policía administrativa, bromatología, y hace el control del establecimiento. Y si me encuentran con que yo, no sé, una ensalada rusa o una mayonesa ave, la tengo, en vez de guardar en una heladera, la tengo sobre el mostrador y hace una semana que está ahí, por una cuestión de la protección del bienestar general, que sería el bienestar de toda la sociedad que eventualmente pueda ser consumidora de ese alimento, ¿qué van a hacer? Directamente me van a decomisar esos alimentos, me los van a secuestrar, que se llama decomiso, ¿no? Porque es un alimento que obviamente está en mal estado y no ha tenido la cadena de conservación, y eventualmente hasta me pueden imponer una multa y una clausura de ese local por haber infringido las normas de limitación. Piensen lo mismo con un boliche, donde en el ejercicio del poder policía, el órgano legislativo ha entendido que es correcto y es prudente y es sano para la sociedad que ese lugar cierre a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. No sé cuál es el horario hoy, porque hace lamentablemente un montón de años que no voy a bailar, así que no sé cuál es el horario, pero 5 de la mañana. Bueno, la idea es que, dispuesta esa norma por parte del órgano legislativo con miras a beneficiar o a generar un desarrollo para toda la sociedad, a proteger a toda la sociedad, después aparezca la autoridad administrativa, la autoridad ya de naturaleza ejecutiva, en nuestro caso el EDECOM, y lleva adelante el control a ver si efectivamente ese boliche cerró a la hora estipulada o no cerró, si en ese boliche hay menores o no hay menores. Entonces, y eventualmente disponer la clausura o disponer alguna multa para el caso que
se encuentra que se están violando las limitaciones o las restricciones que están establecidas por la norma emanada del órgano legislativo. Ahora bien, cuando nos preguntamos, ¿y para qué ejerce el Estado ese poder de policía? Nosotros debemos saber que básicamente hay dos posicionamientos de cuál es el objetivo del ejercicio del poder de policía. Para una tesis, que es la tesis restringida, una tesis europea, que nuestra Corte Suprema aplicó en los primeros años de la vida de nuestro país y hasta el año 1922, ¿no? Se sostenía que el poder de policía tenía como objetivo la protección, perdón, la protección de, o mejor dicho, la limitación a los derechos en pos de garantizarle a los ciudadanos la seguridad, la salubridad y la moralidad pública. O sea, seguridad pública, salubridad pública y moralidad pública. Ergo, para esta teoría restringida, para este posicionamiento restringido del poder de policía, el Estado solo puede generar una limitación, una restricción a un derecho subjetivo si lo que hace es limitarlo en pos de proteger la seguridad pública, la salubridad pública o la moralidad pública. ¿No? Esos son los tres pilares que el Estado puede utilizar para, o mejor dicho, son los horizontes que busca el Estado proteger y a través de lo cual limita o restringe un derecho subjetivo. Para la teoría francesa, europea, si no se busca la seguridad pública, la salubridad pública o la moralidad pública, no se puede ejercer el poder de policía y por ende no se puede restringir. Me refiero a restringir al derecho subjetivo. En cambio, existe una teoría amplia, que es la teoría norteamericana, o sea, la teoría seguida por el derecho norteamericano, que a partir del año 1922, con el fallo Ercolano contra Lantieri, es la que sigue nuestra máxima autoridad judicial, o sea, la Corte Suprema. ¿Qué pasa? Sostiene que lo que habilita a ejercer el poder de policía, lo que habilita a imponer una limitación de naturaleza legislativa sobre los derechos individuales, no es solamente la seguridad pública, la salubridad pública y la moralidad pública. Sobre estas tres agrega que también habilita el ejercicio del poder de policía el desarrollo social y el bienestar general. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes, al admitir que el Estado puede, en busca del bienestar general, restringir o limitar o imponer un ejercicio de poder de policía, se está utilizando una fórmula que es sumamente amplia. ¿Por qué? Porque mientras conceptos como seguridad, salubridad y moralidad son conceptos bastante claros y restringidos, el bienestar general o el desarrollo social son conceptos sumamente amplios, son conceptos bastante ambiguos, si quieren ustedes, o bastante abarcativos de un montón de situaciones que pueden no quedar absolutamente claras. Entonces, para la teoría amplia, que es la teoría que ha sostenido nuestra Corte, como les digo, desde la década del 20 del siglo pasado hasta hoy, y bueno, todo aquello que la Corte o que los tribunales avalen, porque en definitiva ese poder de policía después va a ser objeto de contralor, nos vamos a encontrar con que el órgano de naturaleza legislativa, invocando, planteando que hay un interés en la defensa del bienestar general o un interés en la defensa de un desarrollo, vamos a permitir que ese órgano de naturaleza legislativa imponga restricciones o limitaciones a nuestros derechos. Entonces, a partir del seguimiento de la teoría amplia, de la teoría norteamericana, nos vamos a encontrar con que
el Estado, utilizando esta fórmula de que hay en peligro el bienestar general, o es el bienestar general el que me moviliza, vamos a ver que se va a poder limitar o restringir ese derecho individual. También nosotros tenemos que saber que este poder de policía, si bien va en busca de la seguridad, salubridad, moralidad, desarrollo social y bienestar general, es un poder de policía que está sujeto a una serie de límites. ¿Por qué? Porque esa facultad de restringir o de reglamentar derechos por parte de la administración no es como yo le decía, un cheque en blanco, no es un poder absoluto, no le da una licencia para que el Estado, a través de esa reglamentación, mate al derecho subjetivo, mate a esa facultad o esa prerrogativa que tenemos nosotros los ciudadanos, ¿no? El ejercicio del poder de policía, el ejercicio de esa facultad de reglamentar vía legislación de un derecho tiene que estar sometido a una serie de límites. Y justamente el primer límite es el principio de la legalidad. El Estado, para ejercer el poder de policía, debe necesariamente respetar el principio de la legalidad. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que debe siempre, cuando ejerce el poder de policía del Estado, hacerlo a través de una ley, de una norma de carácter impersonal, objetivo, abstracto, coercible, o sea, a través de una creación del órgano legislativo dirigida a un número indeterminado de personas y que tiene sobre todo esta idea de coercibilidad, ¿no? Entonces, la primera cuestión para que el poder de policía sea válidamente ejercido es que tiene que estar conforme al principio de legalidad. ¿Y de dónde surge este principio de legalidad? Surge ni más ni menos de esa primera frase del artículo 14. Cuando yo les decía recién, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes, principio de legalidad, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí, en ese artículo 14, vamos a encontrar en esa primera frase la aplicación del principio de legalidad y encontramos ahí justamente el primer límite a cómo el Estado va a ejercer ese poder de policía. El segundo límite, reitero, para mí ese principio de legalidad admite que el poder de policía pueda ser ejercido por el órgano ejecutivo cuando éste está dictando decretos de necesidad o urgencia y decretos delegados. Piensen ustedes que las restricciones o las limitaciones impuestas en pandemia sobre nuestros derechos, en la gran mayoría, son normas dictadas por el Poder Ejecutivo o por el órgano ejecutivo a través de decretos de necesidad y urgencia. El otro límite que yo les decía es lo que se conoce como una zona de reserva o de privacidad, ¿no? Es la esfera de nuestra intimidad. Y acá es donde el poder de policía no se puede meter, esa facultad de reglamentar un derecho no puede meterse en la vida privada de las personas. Recuerdan que yo, cuando empezamos la clase, dije, el artículo 19 es importante para entender el poder de policía, porque el artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera afecten la moral, el orden público o a terceros, quedan excluidas del poder de control de los magistrados y solamente se encuentran reservadas a Dios. Palabra más, palabra menos. O sea, el principio que está sosteniendo y que opera como límite al poder de policía es que lo que haga yo en mi casa, dentro de las cuatro paredes, es algo que en tanto y en cuanto no afecte a terceros y en tanto y en cuanto no ofenda la moral pública,
no es susceptible de ser controlado por los magistrados que forman parte del Poder Judicial. Y con una expresión romántica dicen, esas acciones quedan reservadas solamente a Dios. Como diciendo, de lo que haga yo en mi casa, a puertas cerradas, que no perjudique a un tercero, al único que le voy a rendir cuentas a Dios cuando me llame de este mundo y me encuentre con Él y deba rendirle las cuentas. ¿Cuál es la idea? Partir del principio de que uno, en su casa, o respecto de su casa, es el rey. Nosotros somos los dueños de nuestra casa, pero no solamente los dueños de la propiedad, sino que nuestra casa se transforma en nuestro palacio y cuando nosotros estamos dentro de nuestra casa, nos sentimos los dueños y actuamos como reyes y hacemos lo que nosotros queremos en nuestra casa. O sea, hay una idea de que nuestra casa es nuestro refugio y que ahí no le rendimos cuenta a nadie y si queremos andar en pata, andamos en pata, si queremos andar desnudo, andamos desnudo, si queremos comer a tal hora, comemos a tal hora, si queremos que la casa nuestra sea un chiquero, es un chiquero. O sea, ahí es donde nosotros estamos dentro de nuestro castillo, de nuestro palacio, donde somos los reyes. Ahora, todo lo que yo haga ahí, en mi casa, está protegido por este principio de reserva o de intimidad y por ende excluido del poder de los jueces naturales, del juez, digamos, impuesto por la estructura jurídica del Estado. Ahora, ello en tanto y en cuanto eso no afecta a un tercero. ¿Por qué? Porque si yo en mi casa digo, como acá yo soy el dueño y hago lo que quiero, porque estoy dentro de la zona de reserva, pongo la música al moño a las 6 de la mañana y probablemente yo ahí ya estoy perjudicando a un tercero. O sea, yo ya ahí voy a empezar a molestar al vecino. Entonces, ahí tranquilamente voy a poder ser pasible de una multa o de alguna sanción por parte de la autoridad, porque si bien estoy en mi casa y en principio puedo hacer lo que quiero, no puedo afectar a un tercero. Y eventualmente en este caso estoy afectando a mis vecinos que no tienen por qué escuchar la música que me gusta a mí y encima a todo volumen. Y hay situaciones, digamos, que cada vez son más complejas de resolver. Por ejemplo, lo plantea bien el profesor Novo en el manual. ¿Qué pasa con el consumo de estupefacientes cuando esto obviamente es en una situación entre adultos, entre mayores de edad y solamente para un consumo personal? O sea, cuando sacamos de discusión todo lo que pueda ser tráfico, comercialización, etcétera, etcétera. Simplemente el consumo personal es una acción privada. Si yo decido consumir droga, en principio es una decisión mía, que soy un adulto, no es que yo consuma droga, pero frente a esa situación, podría plantear a alguien, che, yo soy adulto, soy mayor de edad, no jodo a nadie, lo hago sentado en el living de mi casa, me fumo un porro, no molesto a nadie, pongo música bajita y no afecto a ninguna persona. Entonces, eso es una zona de reserva donde en principio el Estado no debería meterse. La cosa cambia si yo después de fumarme un porro, dos porros, cinco porros, agarro el auto y salgo. ¿Por qué? Porque puedo estar bajo los efectos del estupefaciente y eventualmente perjudicar a un tercero en un accidente. O si esa práctica la hago delante de mis hijos menores de edad, que no tienen por qué, siendo menores de edad, al que hay que cuidar, poder quedar sometidos a una situación que puede ser violenta para una criatura, ver a una persona consumir droga. Entonces, ese es el otro límite, complejo. ¿Por qué? Porque uno cree que dentro de su casa uno puede hacer lo que quiera. Y dentro de mi casa yo puedo hacer lo que quiera, pero también limitadamente. ¿Por qué? Porque como no puedo afectar a terceros,
en esa conducta que yo despliegue en mi casa, tengo que tener mucho cuidado de que la consecuencia de mi conducta no impacte sobre un tercero. Como les digo, tengo que, si yo quiero sentarme a ver el partido de la selección y tomarme 2 botes de vino, y bueno, es mi derecho. Y si quiero hacerlo en calzoncillo, está todo perfecto. Ahora, si después de eso voy a salir en calzoncillo y con 2 botellas de alcohol encima y voy a manejar, y bueno, ahí la situación cambia y ya puede venir la afectación del derecho de un tercero. O si como consecuencia de eso agarro y después, porque Messi erra el penal, no sé, rompo algo o golpeo a una persona que está en mi casa, la consecuencia, digamos, indudablemente que hace que se afecte a un tercero. Entonces, ahí ya se sale de la zona de reserva o de intimidad y se escapa de la protección del artículo 19. El tercer límite está dado por el principio de la razonabilidad. Yo les decía que en la limitación hay que ser razonable. El Estado, cuando ejerce esa limitación, tiene que ser razonable. ¿Por qué? Porque el Estado no puede hacer lo que quiera, ¿no? A tal punto que esa razonabilidad está planteada, como yo le decía, en el artículo 28, cuando dice los principios, garantías de derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto es razonabilidad. Y la razonabilidad importa una adecuación, importa que haya una relación, un equilibrio entre el derecho que pretendo proteger y la reglamentación que hago de ese derecho. Si se rompe el equilibrio de manera tal que yo pongo una gran reglamentación para hacer una protección muy chiquita de un derecho, hay ese ejercicio de poder de policía se torna irrazonable y por ende se torna cuestionable. Entonces, es muy importante pensar en el principio de la razonabilidad como una limitante al derecho a ejercer el poder de policía, ¿no? Sobre todo esta idea de proporcionalidad, de adecuación temporal, de adecuación en grado de limitación con relación al derecho que se pretende proteger. Otra limitación que surge para el ejercicio del derecho de poder de policía o para el ejercicio del poder de policía es el principio de la igualdad. El artículo 16 de nuestra Constitución dice que todos los habitantes somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, esa idea de que todos somos iguales ante la ley está estableciendo que ninguno puede escapar a el ejercicio del poder de policía. Y cuando el Estado limita un derecho, se lo limita a todos los que tienen ese derecho, ¿no? Si el Estado me dice que yo no puedo hacer una cosa, ¿no? Y como está surgido de una ley, y la ley es para todos, y todos somos iguales ante la ley, ¿no? Quiere decir que yo no lo puedo hacer y ustedes tampoco lo pueden hacer. Quiere decir que si ustedes que son adolescentes o gente joven que salen a bailar y no pueden tomar alcohol y manejar, yo también, que a lo mejor voy a comer con mi señora, no puedo tomar alcohol y manejar. O sea, la limitante de conducir, de ejercer una restricción a ese derecho de libertad, de poder conducir, esa limitante opera tanto para el que salió a bailar con los amigos, porque tiene 18, 20, 25 años, y que no puede tomar alcohol o no puede consumir más de X cantidad de alcohol, opera para él como opera para el señor de 60 años que se va a comer con los amigos o con la mujer y la familia y que toma alcohol y no puede manejar. O sea, esto que quiero decir es un poco
poco también para que se entienda que no es cuando ejemplos como este de la alcoholemia, no es una persecución, no es un capricho de la autoridad para con la gente joven. Porque yo he visto casos, y me ha tocado tener casos, donde la persona que fue descubierta o retenida en un control de alcoholemia era una persona mayor, no me refiero a una persona joven, sino a una persona grande, que venía de una cena, tuvo un asado hasta las 5 de la mañana con un amigo o con un grupo de amigos, y a lo mejor hasta tomó más que un chico que salió a bailar. Entonces, esa idea de igualdad y de igualdad también para con las autoridades. O sea, el hecho de que una persona ostente un cargo público no lo transforma en un ser que escapa al ordenamiento jurídico. Y como no escapa al ordenamiento jurídico y por el principio de igualdad del artículo 16, queda sometido él también como autoridad a los límites que imponga el ejercicio del poder de policía. Y el último límite está dado por la idea de que el poder de policía como facultad de limitar o de restringir un derecho no puede ser ejercido, de manera tal que ese derecho desaparezca. O sea, la limitación, la restricción, la regulación de un derecho y cómo se va a ejercer ese derecho no puede de ninguna manera ser de tal entidad que en definitiva estemos frente a una supresión del derecho ese. O sea, tiene que haber una razonabilidad, como les decía, y esa razonabilidad se tiene que ver reflejada en la idea de la subsistencia del derecho. Que el derecho no pase a ser algo inexistente, algo estéril. O sea, yo puedo limitarlo, pero lo tengo que limitar siempre en la menor cantidad posible. La limitación siempre tiene que ser lo menos posible la afectación del derecho. Y de manera tal que no entre en la locura de que vía reglamentación de un derecho, el derecho sea desconocido o desaparezca. Entonces, estos son los principios sobre los que se sostiene el ejercicio del poder de policía. El segundo punto de nuestra unidad, esperen que busque el programa, que no sé dónde lo tengo. Acá. El segundo punto está dado por la suspensión de los derechos y garantías. Hay que pensar en una cosa. Hay situaciones que son situaciones de emergencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una emergencia, hablamos de una situación caótica, de una situación anormal, de una situación crítica que puede ser previsible o imprevisible. El caso de la pandemia esta que tenemos hoy es una situación totalmente imprevisible, ¿no? Y que genera un desarreglo en la sociedad. Esta situación se transforma en un caos. Por eso yo digo que la emergencia es sinónimo de caos, de crisis, de una situación anormal, previsible o no, y que genera un contexto de excepcionalidad, ¿no? O sea, hablar de que hay una emergencia es hablar de una situación anormal. Hablar de una situación de emergencia es hablar de una situación de crisis, de caos, ¿no? Y eso obviamente que no es lo normal, por eso hablamos de excepcionalidad, ¿no? Y obviamente que el derecho tiene que estar preparado para solucionar y para ver cómo se va a comportar la sociedad frente a esa situación de crisis, de anormalidad, esa situación excepcional. Y aparecen así los institutos de emergencia, ¿no? Que son ni más ni menos
qué herramientas que el ordenamiento jurídico tiene previstas para cuando justamente se dan esas situaciones anormales, esas situaciones caóticas, esas situaciones de crisis, ¿no? Entonces, frente a un contexto normal, como es el que se atraviesa en la mayoría de las veces en un Estado, esos institutos, esas herramientas no se utilizan. Frente a situaciones extraordinarias, frente a situaciones que rompen con la normalidad, que rompen con la paz, con el orden, y lo alteran, repito, siendo previsibles o imprevisibles, hace falta, resulta necesario que empiece a funcionar, que aparezcan esos remedios o esos institutos de emergencia. ¿Por qué? Porque con el ordenamiento jurídico normal no se puede dar solución a estas situaciones extraordinarias. Entonces, frente a una situación extraordinaria, se requieren herramientas extraordinarias. Frente a una situación de caos, hay que buscar algo distinto a lo normal y habitual para salir de esa situación de caos. Y dentro de los institutos de emergencia aparecen varios, ¿no? Como por ejemplo son los decretos de necesidad de urgencia, las leyes delegadas, los decretos delegados del artículo 76, aparece la ley marcial, y el que más nos interesa a nosotros, que es el que está previsto en nuestro programa, es el estado de sitio, ¿no? El estado de sitio, previsto en el artículo 23 de nuestra Constitución, es un instituto de emergencia, ¿no? Que se da y que acciona, digamos, que aparece y se pone en funcionamiento cuando se da una determinada situación. Vean, el artículo 23 de la Constitución dice: en caso, estoy leyendo, en caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ellas, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Bien, este es un instituto de emergencia por excelencia, el estado de sitio. ¿Qué es esto? Es una figura que sobre dos supuestos, uno, una situación de conmoción interior y otro, un ataque exterior, habilitan a que la autoridad competente disponga un estado de sitio en una parte del territorio o eventualmente en todo el país. ¿Con qué efecto? Con la idea que cuando el Estado dispone el estado de sitio, se suspenden las garantías reconocidas por la Constitución. Y la pregunta es, ¿y para qué? La respuesta es, para mantener el respeto a la Constitución y el sostenimiento de las autoridades creadas por ella. O sea, si ustedes se fijan, dicen, la provincia, cuando se ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella. Entonces, si se da una conmoción interior, que la conmoción interior es un estado de crisis, un estado de alteración, un estado de una perturbación en el orden significativa, o sea, hay un caos interno, o bien cuando hay un ataque exterior, o sea, cuando hay un avance de otro país
sobre nuestro país o eventualmente de una fuerza extrageográfica sobre nuestro país, en esas dos hipótesis se puede disponer el estado de sitio. ¿Y para qué? Para asegurar el respeto de las normas de la Constitución y para sostener a las autoridades creadas por ella. Entonces, frente a esos dos contextos, existe esta posibilidad. ¿Para qué? Para estas dos cosas. Garantizar el respeto de la Constitución y garantizar el sostenimiento de las autoridades creadas por ella. ¿Y qué puede hacer la autoridad? La autoridad dispone la intervención, el estado de sitio, y con ese estado de sitio suspende las garantías establecidas en la Constitución. ¿Quién declara el estado de sitio? ¿Quién es el que puede disponer un estado de sitio? Vean, cuando la situación que lo motiva es una situación de conmoción interior, es atribución del Congreso de la Nación disponer el estado de sitio. Si el Congreso está en receso, o sea, no está sesionando, lo puede hacer el presidente de la Nación a disponer el estado de sitio. Pero inmediatamente debe convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate ese estado de sitio declarado por el presidente. Si el estado de sitio encuentra origen en un ataque exterior, va a ser atribución del presidente de la Nación disponer el estado de sitio y va a requerir, además de la decisión del presidente, acuerdo de la Cámara de Senadores. Para el caso de que el estado de sitio por ataque exterior lo disponga el presidente y el Congreso esté en receso, debe convocar inmediatamente al Senado para que le preste acuerdo a ese estado de sitio. O mejor dicho, a esa declaración de estado de sitio. ¿Qué pasa? Yo ya sé que hay una autoridad que en principio es el órgano legislativo en un caso o el ejecutivo con acuerdo del Senado en otro caso. También sé que si el legislativo está en receso, lo debe convocar o bien para que lo declare el estado de sitio o para que lo ratifique o al Senado para que le preste el acuerdo. La discusión es qué es lo que se busca con el estado de sitio. O sea, si el estado de sitio, que como instrumento de emergencia está tratando de sostener a las autoridades creadas por la Constitución y garantizar el respeto del texto constitucional y de los derechos, ¿qué queda habilitado durante el estado de sitio? ¿Cuál es el efecto que se produce durante el estado de sitio? ¿Qué pasa? Según la letra de la Constitución, quedan suspendidas las garantías. En realidad, si uno se pone a pensar, ha habido acá una discusión doctrinaria de si se suspenden las garantías o si se suspenden los derechos. Algunos autores sostienen que no tiene sentido hablar de suspensión de garantías, porque en realidad la garantía es un instrumento, una herramienta que aparece cuando se viola un derecho. Entonces, la idea para este autor es, che, en realidad lo que se suspenden son los derechos, ¿no? Ha habido una suspensión de derechos y por ende una suspensión de garantías, porque mientras no se suspendan los derechos, de ninguna manera no tiene sentido hablar de suspensión de garantías. La evolución de cómo se interpretó al alcance del estado de sitio en cuanto a qué afecta el estado de sitio ha ido evolucionando. Originalmente se entendía que afectaba a todos los derechos y garantías. Después se entendió que afectaba a todos los derechos y garantías sin que existiera la posibilidad de control judicial de esa limitación o alteración de los derechos. Después se evolucionó y se sostuvo que se suspendían todos los derechos y garantías, pero que existía control judicial. O sea que el control judicial podía llevar adelante
el Poder Judicial, perdón, podía llevar adelante un control con miras a verificar si la disposición del estado de sitio era razonable y si los derechos que se habían suspendido y las garantías que se habían suspendido tenían razón de ser o estaba exagerando, por decirlo de alguna manera, el órgano del Estado que había dispuesto el estado de sitio. Y la última posición, la más moderna, sostiene que solamente quedan suspendidos los derechos y garantías que hace falta que se suspendan para restablecer ese orden y asegurar el respeto por la Constitución y el sostenimiento de las autoridades por ellas creadas. O sea, que la última posición doctrinaria es interpretar al alcance del estado de sitio hasta dónde afecta los derechos y garantías de una manera lo más restrictiva posible. Solamente limito los derechos y garantías que hacen falta que limite para poder cumplir con el objetivo de este instituto, que es el de garantizar el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de las autoridades. Todo lo demás, que no haga falta limitar o restringir, parecería un exceso y no tendría sentido que el estado de sitio alcance a ese extremo. Como es un instituto de emergencia y como la idea que se están limitando derechos o se están restringiendo garantías es peligrosa, hay que interpretarlo de manera restrictiva, a tal punto que el tiempo que debe tener vigencia este estado de sitio tiene que ser el tiempo lo más acotado posible. Es más, hay autores que entienden que debe estar expresado en el acto por el cual se declara, el acto normativo por el cual se declara el estado de sitio, tiene que estar expresado el tiempo de duración de ese estado de sitio. De manera tal que cumplido ese tiempo que está previsto en la norma, o superada la situación de conmoción interior o de ataque exterior, o no habiendo logrado el aval del Congreso en caso de que éste estuviera en receso, en esas tres hipótesis el estado de sitio cae y cesa inmediatamente. Entonces, repito, como se restringen derechos y garantías, y eso, digamos, va contra la naturaleza de la Constitución, pero está avalado, en este caso, por esta situación de conmoción interior o de ataque exterior, el legislador, cuando dispone el estado de sitio, debe ser sumamente claro y debe decir, el estado de sitio va a extenderse hasta tal momento, ¿no? Y ese momento es el tope. ¿Por qué? Porque cumplido esa fecha o superado la situación de emergencia antes de esa fecha, o no habiendo obtenido el aval en caso que lo haya declarado el presidente sin acuerdo del Senado en caso de ataque exterior, o lo haya declarado el presidente y no haya tenido el aval después del Congreso en caso de conmoción interior, el estado de sitio cae y termina inmediatamente. ¿Y qué es lo importante? Que como yo les decía, al ser un instituto de emergencia, el estado de sitio, se le concede al presidente una serie de facultades que normalmente no tiene. ¿Cuáles son? Las facultades de arrestar a una persona y de trasladarla de un lugar del país a otro lugar del país. ¿Por qué? Primero, esto está planteado porque, como yo les decía, el estado de sitio puede alcanzar a un lugar del país, a una provincia, a varias provincias o eventualmente a todo el territorio. ¿Por qué? Porque el estado de sitio puede alcanzar solamente a la zona, a la provincia, a la ciudad, donde haya un estado de conmoción interior, donde haya ahí una crisis, donde esté afectada el orden. Si esa situación se extendió a todo el país y está todo el país en una situación de ebullición, obviamente que el estado de sitio deberá declararse en todo el territorio. Como consecuencia, les decía, el presidente tiene la facultad de arrestar a una persona y de trasladarla de un lugar del territorio a otro lugar del territorio. ¿Por qué? Porque muchas veces la idea es que hay una persona que es el que está actuando como cabecilla, como incitador, es el que ha tomado, digamos, de alguna manera, las riendas de esa
situación de conmoción interior. Entonces, a los fines de descomprimir esa situación, a los fines de reducir la situación conflictiva, muchas veces la sola idea de arrestar a esa persona y trasladarla de un lugar a otro hace que la situación se descomprima y pierda intensidad esa conmoción interior. Pero esta atribución que tiene el presidente, que es pura y exclusiva de él, que no la puede delegar y que se da en el estado de sitio, no lo faculta, esto es muy importante que lo sepan, no lo faculta ni a aplicar penas ni a condenar. O sea, el presidente no puede meterse a decir que fulano de tal es culpable y por ende se le corresponde la aplicación de tal artículo del Código Penal y condenarlo al cumplimiento de tal pena. El presidente, como atribución excepcional, solamente puede arrestar a la persona y trasladarla de un punto del territorio a otro. Pero de ninguna manera puede disponer culpabilidad, no puede condenar ni puede aplicar una pena. En ese contexto, eso corresponde al juez natural, o sea, al juez que tiene la función de juzgar a las personas por competencia y por territorio y materia, teniendo en cuenta dónde se ha producido el hecho y si el hecho es de naturaleza criminal o no. El propio artículo 23 le reconoce también a los ciudadanos un derecho que es la opción de extrañamiento. O sea que frente a esta situación de arresto, ¿no? Esta idea de que el presidente, si yo estoy involucrado en una situación de conmoción interior o de ataque exterior, el presidente me puede arrestar y trasladar de un lugar a otro. Frente a esa posibilidad, yo puedo ejercer como persona la opción de extrañamiento y decidir salir del territorio. ¿Por qué? Porque en definitiva esa decisión mía de salir del territorio surte el mismo efecto que la decisión del presidente de arrestarme y de trasladarme a otro lugar, que es la de descomprimir la situación. Entonces yo mismo digo, no, un momento, usted está considerando que yo soy el cabecilla de este movimiento y que mi sola presencia acá agita a la población, da lugar a este estado de conmoción, me quiere considerar a mí como de alguna manera el responsable de esta situación de conmoción interior, yo ejerzo la opción de extrañamiento y me voy del país. Frente a esa situación, es una garantía que se sostiene que está vigente en el artículo 23. Otro tema muy interesante con respecto al estado de sitio está planteado en el estado de sitio y el habeas corpus. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes saben que el habeas corpus como garantía mantiene su vigencia durante el estado de sitio para evitar o plantear situaciones de agravamiento de detención, pero fundamentalmente para que el juez pueda revisar la razonabilidad de la declaración de estado de sitio. Y ahí es una cuestión donde muchas veces se entendió que el estado de sitio era un posicionamiento político, una decisión política y por ende una decisión no justiciable, ¿no? O sea que lo único que podían revisar los jueces no era la declaración de estado de sitio, sino los comportamientos de la autoridad con motivo del estado de sitio, o sea, las decisiones de la autoridad a partir de la toma de la decisión del estado de sitio, pero no la decisión en sí de declarar el estado de sitio, porque eso originalmente se consideraba una cuestión política no justiciable. O sea, una decisión política de los órganos políticos, ejecutivo y legislativo, principalmente legislativo, y sobre la cual el Poder Judicial no tenía que meterse. Bien, a partir de un cambio de posicionamiento en la doctrina constitucional, a partir de un cambio de posicionamiento a nivel internacional con los tratados incorporados por el artículo 75, inciso 22, esta situación cambia y la
propia norma que ya tenía la ley de habeas corpus sobre el control judicial de la razonabilidad se admite y hoy los tribunales pueden verificar si se dan las condiciones para la declaración de un estado de sitio, si hay razonabilidad o no hay razonabilidad en la decisión política, si realmente hay un cuadro de conmoción interior o de ataque exterior que justifique o no justifique esa declaración del estado de sitio. Esto sin duda ha sido una evolución, porque se rompe con ese paradigma de que hay cuestiones que son políticas y que la justicia no debe intervenir, a cuestiones, como lo enseña el profesor García Enterría, que en principio todo debe estar sujeto a la tutela judicial efectiva. O sea, cualquier situación que de alguna manera afecte a los derechos de las personas debe ser objeto y debe tener la posibilidad de ser revisada por la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque en definitiva es una manera de entender que en el órgano judicial, en el poder judicial, está el control del respeto por las leyes, en este caso por las leyes que me dicen cómo y bajo qué condiciones debo ejercer como autoridad la posibilidad de declarar un estado de sitio. Señores, señores, alumnos míos, hasta acá el desarrollo de la unidad 8. Vamos a ver si yo ya estoy en un estado de congestión bárbara. Vamos a ver qué preguntas tenemos y si podemos evacuar las preguntas. Yo tenía una Así que... y la borré porque pasamos a otro tema. No sé si quiere que la formule así hablando. Sí, sí, sí. Yo estoy a disposición. Me pasa que muchas veces por ahí prefiero seguir con el desarrollo y después evacuar las consultas, pero lo que no impide que cualquier momento me puedan interrumpir, por favor, eso no Bueno, no hay drama, profe. Bueno, paso, en realidad me interesa más otra pregunta que está más cercana al tema último, me interesa más. Se ha discutido mucho estos últimos 2 años sobre el tema de la pandemia y las restricciones que estableció el gobierno. Bueno, se ha acusado de que es violatorio de los derechos individuales y que son inconstitucionales estas restricciones. Entonces, Sí. preguntarle si no hubiese sido apropiado declarar el estado de sitio para darle un marco jurídico, un fundamento jurídico, y en tal caso, si la pandemia si cabe dentro del concepto de conmoción interior. Y después, en caso de que no corresponda como conmoción interior, si alcanza con los decretos de necesidad y urgencia. O sea, Bien. si en una de esas haría falta algún instituto intermedio entre los decretos de necesidad y urgencia y el estado de sitio. Por ejemplo, qué sé yo, toque de queda, por ejemplo. Sí, a ver, yo siempre digo que hay que pensar el estado de sitio como la última ratio, la última solución, ¿no? El extremo. Digamos, el estado de sitio, no digo que asusta el solo hecho de pronunciarlo, sino que uno lo tiene asimilado con una situación extrema, ¿no? Y la ley es clara, me escucho, la Constitución es clara, que tiene que haber una situación de conmoción interior o de ataque exterior. Obviamente que acá la conmoción interior no existe, perdón, el ataque exterior no existe, y la conmoción interior, como esta situación de alteración del orden, como esta situación de, digamos, de crisis, perturbación, de tumulto, no se ha dado. Si vos te pones a pensar, digamos, ¿hemos tenido miedo? Sí, un montón. Pero, digamos, no se ha dado la situación de que, por ejemplo, frente a la noticia, por decirlo, a ver, estamos tirando un ejemplo, ¿no? Frente a la noticia de que llegaron las primeras 100 vacunas, no se ha dado la situación de que la gente fue
y se agolpó en la puerta del sanatorio o del dispensario y quisieron romper todo para robarse las vacunas. No se ha dado la situación de que frente a un trámite de vacunación la gente haya ido y se haya querido colar y romper todo y amenazar a las autoridades sanitarias para que lo vacunen antes que a otro. O sea, me parece a mí que si bien, obviamente, hay una situación de crisis sanitaria, me refiero, no se ha dado la conmoción interior, no ha habido esa situación de perturbación, perdón, esa situación de tumulto, esa situación de desorden. ¿Ha habido miedo? Sí, como te diría que hasta lo hay hoy, pero la sociedad se ha comportado civilizadamente, me parece a mí, frente a esta pandemia. Por eso digo, para mí, el estado de sitio no, no va, no va desde esa óptica. Claro, Obviamente, ¿cómo? sería excesivo, digamos, para este caso el estado de Creo que no sitio. estarían dadas las condiciones porque no veo la conmoción Claro. interior. O sea, conmoción interior es cuando hay disturbios en la calle, es cuando hay... Sí, sí. Hay una situación, digamos, que se ha tornado inmanejable. O sea, no el simple hecho de que la gente esté con preocupación, no el simple hecho de que tengamos miedo, no el simple hecho de que se dé una situación de que en algún momento se puede desbordar, habilita a considerar que hay una conmoción interior. Vos ponete a pensar que el último estado de sitio se declaró en el 2001 cuando hubo saqueos, corridas, excesos policiales, o sea, situaciones, digamos, donde hay todo un caos y ya perdés noción como autoridad quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién está justificando en una situación de crisis y quién está ejerciendo violencia por ejercer violencia. ¿Me explico? O sea, Sí, pensar que contextos donde hay gente que se aprovecha de una situación de crisis para generar temor, para generar miedo, para, digamos, fomentar el caos. Y otros que están realmente en esa situación de crisis, de miedo, de caos. Entonces, en un momento, los hechos que pasaron en el 2001, se confundió todo. La gente salía a la calle, pedía que el gobierno se fuera, se metían en los supermercados, había corridas, la policía, como te digo, no podía controlar, o sea, era una conmoción interior y de hecho se declaró el estado de sitio. Acá, con esto de la pandemia, yo lo que veo es que sí hay una situación de crisis, digo crisis sanitaria principalmente, es que miedo, es verdad, pero la veo a la sociedad ordenada y te diría hasta madura, si vale la expresión, esta es una opinión personal mía, hasta madura en el cumplimiento de las normas. ¿Por qué? Porque si bien ahora obviamente ya hay un cansancio, hay una tendencia, un relajamiento, todo lo que ustedes quieran, lo cierto es que éramos o fuimos muy prolijitos como sociedad a la hora de cumplir con las medidas sanitarias que se nos impusieron, ¿no? Yo personalmente, hoy viéndolo con una retrospectiva, nos dijeron que teníamos que hacer cuarentena y tuvimos sin actividad durante meses, ¿no? Y la verdad que el pueblo recién ahora vos lo escuchás decir, no, que fue excesivo, etcétera, etcétera. Pero en su momento todo el mundo cumplió. O sea, nadie se levantó contra esa decisión. no, Una seguro. crisis. Este, la cuestión surge, bueno, está clarísimo, yo coincido con lo que usted decía del estado de sitio. A mí también me parecía que no encuadraba la situación. Entonces, la institución que quedaría son los decretos de necesidad y urgencia.
Ahora, la Sí. pregunta es si el decreto de necesidad de urgencia habilita restringir ciertas libertades individuales, como por ejemplo el derecho de reunión, porque quedaría todo como sujeto a la buena voluntad de las personas. Pero entonces, siempre va a haber alguna persona o grupo de personas que van a saltar y a decir, bueno, acá se están violando los derechos individuales, no alcanzan los decretos de necesidad de urgencia como para justificar que se violen los derechos individuales, y bueno, y ahí surge entonces la discusión jurídica. Por eso por ahí a mí me pareció que en todo este tema de la pandemia es como que hubiese hecho falta una institución intermedia entre los decretos de necesidad y urgencia y el estado de sitio. Por ejemplo, incorporar un artículo sobre el toque de queda, por ejemplo, para que no haya ambigüedad, como para que se limiten las restricciones en los derechos individuales, pero que esté claramente en la Constitución, en situaciones como esta. A ver, hay situaciones complicadas. ¿En qué sentido? Primero, acordate vos que una reforma del texto constitucional requiere de todo un procedimiento sumamente complejo. Nosotros tenemos una constitución que tiene un mecanismo de reforma muy complejo, que de arranque ese mecanismo de reforma exige no solamente la declaración de la necesidad de reforma, sino de una elección de quiénes van a ser los convencionales constituyentes que lleven adelante la reforma. O sea, en un contexto donde nos estaban diciendo que no podemos salir ni pedir el supermercado, hubiera hecho falta hacer una votación. Punto uno. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no veo que la salida hubiera sido una reforma constitucional. Coincido, coincido. Yo lo que digo en realidad es hacia el futuro, digamos, Ah, pensando a largo plazo. hacia futuro, Jorge, yo creo que la pandemia nos ha dejado un montón de interrogantes y nos ha mostrado ciertas situaciones en las que somos sólidos y ciertas situaciones de endeblez. O sea, ciertas cosas que debemos tener previstas para la próxima. Que espero que no haya próxima, pero digamos, nos puso en blanco sobre negro un montón de cosas la pandemia. Lo que yo te decía también es que otra cuestión, en un contexto de emergencia, como la hay, de hecho está declarada la emergencia sanitaria, la facultad o la prerrogativa estatal de reglamentar el ejercicio de los derechos se incrementa, porque no es la reglamentación de derechos en un contexto normal, sino es la reglamentación de derechos en un contexto anormal. Eh, ¿Qué pasa? Digamos, eh, se puso el Poder Ejecutivo arriba del tema, empezó a resolver situaciones vía decreto de necesidad de urgencia. Como te digo, para mí el decreto de necesidad de urgencia es un instituto que tiene una naturaleza legislativa, si bien emana del Poder Ejecutivo, son normas de carácter general, impersonal, abstracta y coercible. O sea, yo te muestro un decreto de necesidad de urgencia y te muestro una ley y, digamos, la forma de redacción es igual, hasta si se quiere. Nada más que uno emana del Ejecutivo y otro emana del Legislativo. O sea, yo no le desconozco al presidente la facultad de reglamentar los derechos y de incrementar las limitaciones a los derechos en un contexto excepcional. Lo que sí me pregunto es, ¿los decretos de necesidad de urgencia tienen un trámite previsto por una ley especial para su mantenimiento de validez? ¿No? O sea, un decreto de necesidad de urgencia tiene validez, pero el trámite, según el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, dice que el decreto debe ser remitido dentro de los 15 días de manera personal por el jefe de gabinete al Congreso de la Nación para que sea tratado en el Congreso de la Nación por la Comisión Bicameral Permanente y después para que sea ratificado ese decreto por una o por ambas cámaras. O sea, en realidad la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia sostiene que con la ratificación de una de las cámaras alcanza para que el decreto mantenga su validez.
si el decreto es rechazado por ambas cámaras, el decreto cae. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro. la idea es, yo no cuestiono el poder del titular del Ejecutivo de fijar limitaciones o restricciones. Lo que sí me planteo es, ¿qué pasa con todo el trámite posterior? O sea, Claro. en definitiva, sea el Congreso el que ratifique el rumbo dado por el decreto de necesidad de urgencia. Y también el rol del Poder Judicial, porque en definitiva, por eso a mí me gusta mucho esta posición de García Enterría y que yo le decía que se está siguiendo ahora, de todo lo que implique una alteración, una restricción, una limitación de un derecho individual, aún sostenido en decisiones políticas, que antes eran las famosas decisiones políticas no justiciables, hoy debe ser objeto de revisión. Obviamente que esa revisión judicial no va a ser una revisión del punto y la coma, pero va a ser por lo menos decir, yo no te desconozco el poder a vos como autoridad ejecutiva para que hagas esto, pero sí, sabe que yo voy a controlar la razonabilidad de tus decisiones. Claro, sí, muy interesante. ¿Eh? No sé si con eso logro evacuar. Sí, 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 me interesaba escuchar la opinión de un abogado constitucional o profesor constitucionalista, porque es justamente un tema muy actual, ¿no? Sí, sin duda. Gente, ¿alguna Profe, pregunta? en los aspectos de la opción de extrañamiento, Sí. eso sería, por ejemplo, de una persona que sea representativa de un movimiento o algo más, eh, movimiento coercitivo o que Sí, genere sí, un disturbios, cabecilla, un líder. pero que sea demostrable, o sea, no sé si me explico bien. Sí, Que, tiene que ser una persona que la sola salida del lugar de conflicto, ya sea por el traslado que disponga el presidente o por el ejercicio de la opción de extrañamiento, naturalmente descomprima. ¿Te das cuenta, Valentín? El hecho de que la sola decisión de que ese sujeto salga del territorio del país o se vaya a otro lugar dentro del país, lo traslade lejos de la situación de conflicto, la sola idea de que eso mengue, disminuya la situación de conflictividad ya habilita el traslado o habilita que se le pueda dar lugar a la opción de extrañamiento. Una cosa que yo no lo dije y es interesante y tomo la pregunta tuya para completar el concepto. La opción de extrañamiento, como yo siempre digo, pido gancho, me voy, es una manera de decir, ya hice lío si se quiere, pero para no tener que soportar la detención, que aclaro, la detención es solamente con fines de seguridad, no te genera antecedentes, ¿no? Pero yo levanto las manos ante esa situación y digo, me voy, ¿no? Ese ejercicio de la opción de extrañamiento no me limpia a mí de responsabilidades penales que pudiera tener por la comisión de hechos delictivos durante la causal que dio lugar al estado de sitio. claro, a eso me refería más o menos. A ver, si yo, que soy el cabecilla, no me limité a agitar, sino que agarré palo, fui a una manifestación, ataqué a la policía, metí bala, rompí vidriera, lastimé a un ciudadano, etcétera, etcétera. No es, después de todo ese lío que armé, digo, bueno, no, me voy del país, listo, chao, gracias. No, no, no.
A ver, vos tenés la opción de extrañamiento por estar sindicado dentro de los que han dado lugar a la conmoción, pero vos cometiste un montón de delitos comunes, aparte de eso, ¿no? Y todos esos delitos no pueden quedar exculpados por el hecho de que vos ejerzas la opción de extrañamiento. Suponete que vos hayas hasta matado en una manera de ser cabecilla de esa situación de conmoción interior. Claro. Entonces, eso no te habilita la opción de extrañamiento. Pero por el solo hecho de incitar, sí, fuera de esos delitos que son comunes. Si vos incitas a un grupo y ese grupo realiza esas actividades delictivas, también podés ser responsabilizado por esas. eh, Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, eso se torna cada vez más difícil, porque por ahí se da lugar a las interpretaciones. Digamos, que yo diga, no sé, suponete, que se vayan todos y después que venga alguien y tome por la fuerza el gobierno, por ahí no me... Es hasta un poco exagerado si se quiere que me lo achaquen a mí como que yo fui el incitador. ¿Te das cuenta? sí, 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 está bien. Si yo salgo en una manifestación a pedir por el respeto de las instituciones y digo que el gobierno no cumple con cosas y después alguien va y le pega un tiro a alguna autoridad, tampoco me lo podía achacar a mí. Es complejo. Por eso yo rescato la idea de que tiene que estar el Poder Judicial. Tiene que estar el Poder Judicial. Porque en definitiva el garante en última instancia del cumplimiento de las leyes es el Poder Judicial. El garante del cumplimiento de la Constitución es el Poder Judicial. O sea, yo celebro que el Poder Judicial diga, che, las cuestiones políticas no justiciables son relativas. Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo en realidad tengo una pregunta, no sé si le hizo Agustín antes, tuve Sí. que retirarme un segundo y a lo mejor en ese interín él lo preguntó. Usted nos dijo que le recordásemos hoy la fecha del parcial de los alumnos a distancia, Sí, para que nos las diga. sí, el profesor Sema se estaba encargando de eso, así que apenas sepa lo vamos a publicar. Perfecto, profe. Sí, Perfecto. yo me acordé y se lo encargué al profesor Sema, así que me dijo que hoy iba a hablar con la gente de educación a distancia para el parcial de distancia. ¿Eh? Perfecto, profe. Será. Gracias. Bueno, Una preguntita más, profe, sobre el sí, contenido. El poder de policía con respecto a la libertad de prensa y de expresión. sí. Este, ¿Existe eso? ¿Está reglamentada la prensa, la libertad de prensa? Porque se ven muchas fake news, digamos, en estos tiempos. Y no sé si está bien así mentir metódica y sistemáticamente en forma burda y sistemática. Mira, todos los derechos, incluido el derecho a expresar las ideas por la prensa, están sujetos a una reglamentación, ¿no? Todo. Lo que yo siempre digo es que las personas deben, digamos, ese derecho, concretamente el de expresar su idea por la prensa, vos fíjate que dice sin censura previa el artículo, ¿no? Mira, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto de que sea sin censura previa, tiene la idea de que el contralor no debe ser preventivo. ¿Por qué? Porque si no, en definitiva, ya no estoy publicando mis ideas, ya estoy publicando las ideas mías revisadas por otro, ¿no? Acá la idea es, che, la idea la publico yo y en todo caso yo asumo la responsabilidad. Yo asumo las consecuencias de la idea que quiero publicar, ¿no?
Entonces, la reglamentación de ciertos derechos es más compleja que la de otros. En este caso, yo puedo hacer una reglamentación siempre y cuando esa reglamentación no implique un control preventivo. Y te lo Claro, hago jugar, y te lo hago jugar con, y el derecho mío como dueño de un medio de prensa a no publicártelo, porque vos tenés el derecho a publicar tus ideas por la prensa sin censura previa, ¿no? Pero yo también tengo el derecho, en todo caso, como dueño de un medio, a no publicar ciertas cosas. Porque yo ejerzo una industria ilícita. Y entonces mi industria ilícita tiene un límite más, que es que tengo que soportar que vos uses mi diario o mi canal para decir lo que vos quieras, por más que después vos te hagas responsable. claro. En todo caso, después se ve por el tema calumnias e injurias, digamos. Sí, tal cual. Por eso has visto que muchas veces, sobre todo en programas donde hay columnistas políticos, te ponen una leyenda que dice las expresiones vertidas por fulano de tal no necesariamente son coincidentes con la de este canal y con la de los conductores. Sí, sí, Y es un poco por eso, decir, che, que está hablando del invitado o el columnista, esto no necesariamente implica que pensemos todos igual, porque sabes que lo que está diciendo puede ser peligroso en el sentido de que puede dar lugar a consecuencias jurídicas como una demanda de calumnia e injuria. perfecto. Bueno, gente, si les parece, damos por terminada la clase. Chao, profe, gracias y que mejore. Gracias. Me voy a Nos tomar un vemos. té porque ya estoy recongestionado. Jengibre y limón. Buen dato, gracias, muy Chao, amable. profe. Chao, hasta luego, que tengan buen día.